Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, hay una pregunta que tiene que ser resuelta, que tiene que dársele alguna respuesta. El coronavirus es un castigo de Dios, un castigo divino. ¿Qué podemos decir frente a esto? Es una pregunta bastante difícil de responder, en el sentido si es un castigo o no es un castigo. Lo que sí veo aquí es que todo lo permite Dios para bien de aquellos que lo aman. El origen del virus es bastante, hasta en estos días, sospechoso. Hay mucha especulación respecto a su origen, que si fue creado en laboratorio o que tuvo un origen más bien de orden natural, etc. Lo que sí se sabe es lo que hizo y lo que está haciendo el virus en la salud de las personas. Dios permite muchas cosas. No quiere decir que Dios las realice, sino que las permite. No quiere decir que Dios le dé origen, sino que las permite. Les puedo dar un ejemplo. Dios quiere que en la casa existan hijos marihuaneros. Dios no quiere eso. Dios no lo quiere. Dios quiere que en los hogares exista adulterio. No, pero Dios no quiere eso. Pero lo permite. Permite que el hombre y la mujer, el ser humano, en virtud de su libertad, permite que la ejerza mal. Que ejerza mal su libertad. Llevando a efecto problemas enormes adentro del hogar, de la casa, del trabajo, donde se desenvuelva la persona. Pero todo esto es ¿para qué? Porque de ahí vienen situaciones de salvación. A veces hay que entrar en crisis, caer muchas veces, para mirar las cosas con otra óptica. Es llegar a esas situaciones límite donde uno prácticamente no sabe para dónde ya ir. Y cuando uno llega a esos extremos es cuando tiene que mirar a Dios. Es decir, que Dios no castiga o que el coronavirus no es castigo de Dios, creo que también eso es muy audaz, muy atrevido decirlo. ¿Por qué? Porque Dios tiene su libertad y tiene su pedagogía y su metodología cómo llamarle la atención al ser humano. Aquí me doy cuenta que la iglesia está dividida porque simplemente es entrar a los medios de comunicación católicos y encontrar respuesta a esta pregunta. El coronavirus, el COVID-19 es castigo de Dios y usted va a encontrar mucha división al respecto. Cardenales, obispos, dicen que sí, efectivamente es un castigo de Dios. Otros cardenales y obispos dicen no, dinamismo de la naturaleza, pataleo de la naturaleza, situaciones propias de la naturaleza. Usted entrevista a los laicos, católicos, más o menos con mediana formación, y las respuestas van a ser más o menos parecidas. Unos que sí es un castigo divino, que sí es castigo de Dios, otros que no. ¿Qué puedo decir yo como sacerdote? Puedo decir que Dios castiga porque Dios es Padre y que el hecho que castigue no riñe con la realidad de la misericordia. Pero también puedo decir que el Señor permite muchas cosas para bien de sus hijos, en virtud de la libertad que tienen sus hijos. Y que a través de esa libertad, cuando es ejercida inadecuadamente, puede llegar a traer aspectos de bendición, de cambio, de conversión. No puedo yo decir Dios no castiga, porque decir que Dios no castiga es ponerme yo en el trono de Dios y decir lo que Dios sí puede hacer como Padre. El castigar no riñe con la misericordia.
El castigar hace parte de una infinita misericordia dentro de un gran amplio, ¿no?, marco de la realidad y el quehacer de Dios en la vida del ser humano. Desconocer que Dios castiga es desconocer las realidades propias de castigo que nos narra la Sagrada Escritura, concretamente en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo interpretar eso? Hay que darles otro matiz, hay que darles otra visión, otro enfoque. Hay que analizar esos castigos, Sodoma, Gomorra, diluvio universal, todo eso, mirarlo con qué categorías. Ahora bien, si vamos a quitar la realidad que Dios castiga, entonces, si Dios no castiga, pues entonces, ¿cómo podemos entender tantas cosas donde nosotros nos hemos sentido como castigados por Dios? Unos silencios enormes por parte de Dios. Unas no respuestas por parte de Dios. Unas dejadas caídas libres en virtud de nuestros pecados. Todo eso, ahí está Dios, ahí interviene Dios. Mi respuesta frente a esta pregunta, entonces, finalmente lo que puedo decir es lo siguiente. No hay nada que se mueva, ni siquiera una hoja de un árbol se mueve si no es por el concurso y la acción de Dios. Que castiga o no castiga, que permite o no permite, Dios sabe cómo actúa. Lo que sí sé es que no hay nada que se dé en este mundo si no es por la acción de Dios en la vida del ser humano. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, ¿qué hacer en tiempos de crisis? ¿Qué hacer en tiempos donde la barca de Pedro está siendo agitada? Primero que todo, mantener siempre la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. No pierda esa esperanza. Nosotros somos personas de fe. Nosotros no somos ningunos advenedizos, no, que estamos por ahí al vaivén de cualquier viento de doctrina y de teorías o filosofías o planteamientos que le den algún contentillo de manera o de un ambiente o una perspectiva psicológica a la persona humana. Nosotros estamos fundamentados en lo dejado por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos fundamentados en su palabra, estamos fundamentados en su enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en tiempos de crisis? Pues mantener siempre la esperanza viva en Cristo Jesús y nunca soltarse de su palabra. Porque la palabra del Señor es la que va a permanecer siempre. Todo va a pasar, todo va a pasar. Este papa que está ahora, va a pasar el cardenal que está aquí, voy a pasar yo como sacerdote, va a pasar la monjita de la esquina, el laico predicador de allí, el presidente de la República de Estados Unidos. Todo eso va a pasar. Pero la palabra del Señor nunca va a pasar. Va a pasar James Martin, va a pasar el obispo Vera, va a pasar el obispo el cardenal Scorbon, va a pasar el cardenal Marx, va a pasar el cardenal Casper, va a pasar el pastor el protestante de la esquina, el párroco de esta parroquia por allá, bien lejos de un pueblo distante. Vamos a pasar todos. Pero la palabra del Señor no va a pasar. Y como la palabra del Señor no va a pasar, entonces mire lo que nos enseña esta palabra del Señor. Esto lo trae la carta de Pablo a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo en su capítulo 4, verso 1 en adelante. ¿Qué nos dice este pasaje?
Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Entonces, ¿cuál es nuestra labor como creyentes? Pues simplemente predicar. Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Predica la palabra. Hay que hablar. Predicar la palabra a tiempo y a destiempo. No es aquí te calles por respeto humano, no digas nada, es mejor que calles, aquí lo políticamente correcto es el tiempo. No, a tiempo y a destiempo. Predicar a tiempo y a destiempo. Rebatiendo, hay que rebatir. ¿Qué es rebatir? Pues controvertir, entrar en debate. A ver, ¿por qué usted dice eso? ¿De dónde sacó usted eso? ¿Quién le enseñó a usted eso? A ver, rebatamos, pero con la palabra. Reprendiendo, hay que reprender. ¿Qué es reprender? Corregir, exhortar, regañar. A ver, ¿por qué dice esto? ¿Por qué me insultas? ¿Por qué me ofendes? ¿Por qué eres idólatra? ¿Por qué estás faltando la verdad? ¿Por qué? No, reprendiendo o aconsejando. Hay que aconsejar, tenemos que aconsejar. Hay que dar consejos, porque a veces no nos portamos bien, porque a veces vamos torcidamente, porque a veces necesitamos una luz, necesitamos un consejo. Entonces, de a tiempo ya es tiempo, hay que predicar reprendiendo, aconsejando, rebatiendo, siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Con paciencia y dejando una enseñanza. ¿Qué busco yo con predicar a tiempo y a destiempo? ¿Qué busco yo con corregir? ¿Qué busco yo con rebatir? ¿Qué busco yo con aconsejar? Dejar una enseñanza, y eso lo tengo que hacer con paciencia. Esta palabra es maravillosa. Si usted es cristiano, hermano, tiene que aferrarse aquí a la palabra del Señor, porque si no, se pone a hacer el caso lo que dicen por allá los del Sino de la Amazonía, usted resulta que va a salir echando saumerio y rezando una oración de un chamán. No, es la palabra del Señor. Eso es lo que nosotros somos cristianos católicos. Vamos a respetar las otras culturas, ni más faltaba. Pero la palabra del Señor es la que nos sostiene a nosotros como cristianos. Y como nos enseñan por ahí que hay que ser coherentes con la fe, pues yo quiero ser coherente con la fe. Porque es que hay que ser coherente con la fe para respetar los otros cultos. Pero si yo soy coherente con mi fe, soy muy rígido. O estoy haciendo proselitismo. O de pronto soy esquizofrénico. Ese es el problema. La palabra del Señor nos ilumina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicar a tiempo y a destiempo. Y esa predicación, pues, también nos invita a ¿qué? A rebatir, a reprender o a aconsejar. Eso sí, siempre haciendo esto todo con paciencia y dejando una enseñanza. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. La sana doctrina. Por ejemplo, el que quiera comer el cuerpo del Señor, examine muy bien su conciencia. Porque si consume el cuerpo del Señor indignamente, se acarrea su propia condenación. Eso es sana doctrina. Cuando contradicen la sana doctrina, no importa los católicos casados con luteranos que no creen que Jesucristo está en ese pan, ni creen la confesión que perdona los pecados para consumir ese pan dignamente, no importa, lo importante es la misericordia, que la parejita vaya ya a la iglesia a comulgar juntos. Eso no es doctrina católica. Eso es falsa misericordia. Por eso hay que predicar a tiempo y a destiempo,
Por eso hay que rebatir esas enseñanzas. Por eso hay que entrar a mirar cómo se aconseja y todo eso hacerlo con paciencia para dejar una enseñanza. ¿Qué enseñanza? Hermano, no desvirtuemos la sana doctrina, ¿sí? Que es dejada por nuestro Señor Jesucristo. Porque llegará un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones. Maestros según sus inclinaciones. Busquemos a James Martin, ese es maravilloso. Dice una serie de barbaridades en contra de la Iglesia Católica, en contra del magisterio, en contra de la Biblia, pero ese nos sigue nuestras inclinaciones. Claro, busquemos al obispo Vera, ni más faltaba, ese es buenísimo también. A estos curas que dicen uniones homosexuales, esos no respetan la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones. Entonces, esos maestros, ¿no?, son los que van y auspician y ayudan, ¿no?, las inclinaciones de la gente. Maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención, cerrarán los oídos a la verdad, es decir, a Cristo Jesús, para abrir los oídos a la Pachamama, para abrir los oídos a no sé qué gurú por allí, para abrir los oídos a un sincretismo. Hay que abrir los oídos porque hay que integrarnos, porque hay que solidarizarnos con todos. Cerrarán los oídos a la verdad, que es Cristo Jesús, y se volverán hacia puros cuentos. Que la Pachamama es la que provee, que la Pachamama es la que nos surte, a puros cuentos de vida, a puros cuentos, que la conversión pastoral, que la conversión sinodal, que la conversión no sé qué cosa, ¿cuál es, hermano? Sana doctrina, hermanos, sana doctrina. Esas cosas que nos enseñan hoy, ¿no?, que calentamiento global, que la casa común, que un montón de cosas. Hermano, esos son planteamientos del mundo, que si pueden ser positivos, los puede dirigir un político. Nuestra labor como ministros ordenados es predicar la palabra del Señor a tiempo y a destiempo, hacerlo con paciencia para dejar una enseñanza, porque llegará un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina. ¿Cuál sana doctrina? La que dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde está eso? En la tradición, en la Sagrada Escritura, la acabamos de leer, y que está protegida por el magisterio de la Iglesia Católica. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, los católicos, en tiempos de crisis, en tiempos de convulsión, en tiempos de batalla, sin perder la esperanza que nos la da Cristo Jesús. Que el Señor lo bendiga. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.